20 de abril ya. 20 de abril. Hoy tenemos un material intensivo para esta clase en donde vamos a trabajar todo lo que corresponde a los conceptos básicos del curso. El objetivo de la clase de hoy es que salgas aclarando todas las dudas sobre conceptos básicos del curso. ¿Listo? Vamos a plantear todos los aspectos teóricos y con eso empezamos en ese momento. ¿Listo? Con todo. Vamos a ir explicando y vamos resolviendo algunas preguntas, vamos conversando sobre el material correspondiente. ¿Qué dice? Tengo muchas dudas después del quizzes. No te preocupes. A ver, les planteo para que aclares algo sobre el quizzes. Primero, no te traumes. Segundo, existen más de 100 figuras literarias. Felizmente San Marcos solo considera 6, a veces 7, así que no te compliques. A veces muchas figuras suelen estar dentro de otras. Por ejemplo, dentro de lo que es la descripción está, para aclarar la duda de una vez, el retrato o etopeya. El retrato o etopeya es la descripción de rasgos. La prosopopeya es cuando describes dando cualidades humanas a algo que no lo tiene. La topografía es cuando describes pero referentes a lugares. Es decir, todas se encuentran dentro de lo que sería una descripción. No te compliques con ello. ¿Listo? Ahora sí, vamos a lo que viene en San Marcos, que esa es nuestra prioridad. Vamos a ver. Si hablamos nosotros acerca de esto, escúchame bien, claro, es como la personificación. Claro que sí. Es más, también en otros lados le van a llamar animismo, así que no te preocupes por eso. A ver, empezamos. Nosotros tenemos que trabajar acerca de todos los conceptos básicos de literatura. ¿Cuántos capítulos tiene el curso? El curso tiene, ¿te acuerdas? 5 capítulos. Teoría literaria, que a veces lo omites, y luego viene literatura universal, española, hispanoamericana y peruana. ¿Listo? Nosotros vamos a estudiar hoy el primer capítulo correspondiente a teoría literaria. Vamos a ver todos los conceptos básicos para aclarar. Y la separata se centra sobre todo en 2 detalles: géneros literarios y figuras literarias. Pero a lo largo del curso tú tienes que manejar otros conceptos. Para empezar, si nosotros hablamos de literatura, lo primero que yo tengo que saber es, y esto es básico, mira, el que yo haga un material intensivo y un avance intensivo, descuida, no implica que yo no haga toda la teoría del curso. Creo que en eso sí me conoces. Hacemos intensivo, pero igual explicamos todo, ¿ya? Comenzamos. Primeros conceptos que quiero recordar. Esto es nivel pollito, vamos subiendo el nivel. Vamos a ver. Nosotros sabemos que la literatura es un arte y todos están de acuerdo, ¿cierto? Sabemos que la literatura es un arte. ¿Por qué la literatura es un arte? Porque la literatura emplea un recurso básico usado para otras cosas, pero para expresar algo diferente. Te lo planteo de una manera sencilla. La pintura la puedes usar para cubrir las paredes. Un pintor coge algo tan simple como una pintura, un óleo, y crea arte. Un escultor coge una piedra, un cincel, un martillo y crea arte. Un poeta coge palabras y crea arte. ¿Te das cuenta? Es un arte cuya materia prima son las palabras. Usar las palabras para algo más que simplemente comunicar. Usar las palabras para generar un efecto en el receptor, lo que se llamaría más adelante la retórica, ¿cierto? Bueno, si hablamos nosotros del arte, aquí nos referimos directamente a un concepto importante del curso. Este concepto se llama obra literaria. Toda obra literaria es un acto de composición. Si quieres inspiración, si quieres trabajo, igual mucho de ambas. Pero si hablamos nosotros de la obra literaria, tradicionalmente se asocia a un objeto. Quieras o no, existen literaturas orales, sí, 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 pero casi todo el curso se asocia a este objeto, el libro, que en unos días está de fiesta también, ¿cierto? ¿Cuándo es el día del libro? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Cuándo era el día del libro? Uy, 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 ya están googleándolo. 23. Julio, ¿quién dijo julio? No seas maleado. 23 de abril, 23 de abril. Coincide con el Día del Idioma Castellano también. ¿Por qué? Porque el 23 de abril se recuerda la muerte de Cervantes, se recuerda la muerte del Inca Garcilaso,
y la muerte de Shakespeare, ¿cierto? 23 de abril de 1616. Ahora, un detalle rápido. Si hablamos nosotros acerca de este objeto llamado libro, es la base para plantear el curso. Ahora, este objeto llamado libro tiene dos dimensiones, tiene dos ámbitos, y esto viene en examen de admisión. ¿Cómo viene? Sencillo. Un ámbito es el fondo y otro ámbito es la forma. ¿Estamos bien ahí? Fondo versus forma. ¿Por qué tengo que empezar con esto? Porque en el curso te piden que conozcas la diferencia. En el curso te van a decir, son rasgos formales de la Divina Comedia. Y en una clave te ponen, cuenta el viaje de Dante por los reinos de ultratumba, y en otra clave te ponen versos en decasílabos. Y tú dirás, las dos son correctas. ¿Cuál marco? Sencillo. ¿Cuál marcarías? ¿Versos en decasílabos o el viaje de Dante por los reinos de ultratumba? Habla. Versos en Obviamente. decasílabos. Sí, me asustaste. Sí. ¿Por qué? Por una razón. Porque está pidiéndote un rasgo formal. En cambio, cuando la pregunta dice se deduce, se infiere, ¿correcto? Estamos hablando de un rasgo de fondo porque tienes que interpretar, ¿cierto? Porque tienes que interpretar. Ahora, es aquí que cuando hablamos de fondo, en resumen, el fondo es la historia que te voy a contar y la forma es el discurso. Estas son las palabras básicas. Otras formas de llamarlo, vamos a ver. El fondo es el tema, el fondo es el mensaje, el fondo es el sentimiento. La forma tiene muchos conceptos. La forma es el estilo, la forma es el lenguaje, la forma es la estructura, por ejemplo. La forma tiene que ver con la construcción del texto. Ahora, si hablamos de fondo, se infiere, ¿no? Se entiende, del texto se desprende el tema, te van a decir. Pero si hablamos de forma vas a tener niveles de lenguaje. Son pocas las obras que te piden niveles de lenguaje. En el caso de Lazario de Tormes, por el grosero estilo. En el caso del Quijote, por el estilo cervantino. Ahí sí vienen niveles de lenguaje. Pero lo que más te van a preguntar acá es la estructura. ¿Y qué tiene la estructura? Pues que la obra literaria puede tener dos formas de composición, dos estructuras. Yo tengo mi página. Esto tú lo sabes también, solo por si acaso. Yo me prometí hoy conversar acerca de todos los conceptos del curso y es lo que vamos a hacer. Esta forma se llama verso y esta forma se llama prosa. ¿Cómo establecemos la diferencia? Claro, el verso no ocupa todo el ancho de caja. Así viene, el verso no ocupa el ancho de caja. El verso puede ser grande, puede ser pequeño, puede estar orientado a la izquierda, alineado a la derecha. El verso no es justificado, o sea, no ocupa todo el ancho, nada más. Ahora, una línea de estas se llama verso. Una línea de estas se llama verso. Y un conjunto de estos se llama estrofa. Y como nosotros no vamos a estudiar la literatura actual solamente, sino vamos a estudiar la historia literaria, entonces antes se consideraban ¿qué? 3 elementos básicos para un verso. ¿Cuáles son estos 3 elementos que hay que recordar? La métrica. Antes en San Marcos venía métrica. Antes, estoy hablando pues hace más de 30 años. Antes en San Marcos consideraban cantidad de sílabas métricas. Hoy en día viene métrica, pero de manera indirecta. Cuando hablas de Dante, verso en decasílabo. Relaciones métricas. No, métrica es la medida del verso, cantidad de sílabas métricas en lugar de sílabas gramaticales, que también tiene que ver con operaciones matemáticas, el conteo de versos, suma o resta de algunas sílabas, es toda una fórmula. Pero bueno, antes venía eso, calcular las sílabas métricas. Ahora no, la métrica es la medida del verso, repito, la medida del verso. Ya, a ver, veo que están perdidos en ese tema. Por si acaso te cuento. Si yo digo, por ejemplo, te encontré aquí. Mira, ¿qué cosa es lo que tengo que saber? Solo para aclarar y que no tengas dudas nunca más en tu vida. Sílaba gramatical. Te encontré aquí. 6 sílabas gramaticales. Esto es del lenguaje, ¿cierto? Ya. ¿Qué cosa es una sílaba métrica? Una sílaba métrica es igual a las sílabas gramaticales
más, entre paréntesis, la ley de acentos menos las sinalefas. Te lo explico para que tenga sentido, no te traumes, no te traumes. ¿Qué es esto? Ley de acentos finales. Escucha, no vueles, aterriza. Ley de acentos finales. Si un verso termina en palabra aguda, se le suma 1. Si un verso termina en palabra grave, se queda ahí. Si un verso termina en palabra esdrújula, se le quita 1. Solo la última palabra. Entonces yo miro aquí. Y aquí es una palabra aguda, ¿cierto? Aguda. Si es aguda, ¿qué le pongo? Más 1. Ahora, ¿qué cosa es una sinalefa? La sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y otra palabra comienza en vocal. Entonces, se unen. Por ejemplo, termina en vocal, comienza en vocal, no importa que sean vocales abiertas. Yo no digo te encontré, yo digo te encontré. Y yo no digo te encontré aquí, yo digo te encontré aquí. Y cada una de estas sinalefas equivale a un -1. Pues. Por eso, ¿qué cosas son las sílabas métricas? Son 6 más 1, lo pongo entre paréntesis porque este puede tener signo negativo si es que es esdrújula, y menos, ¿cuántas sinalefas hay? 2. Entonces, ¿cuántas sílabas métricas tiene este verso? Ayúdame que soy de letras. Allá. 5, ¿correcto? 5. Es un verso pentasílabo. Pentasílabo. A eso me refiero con métricas. Listo, única explicación que voy a hacer en tu vida. No voy a explicar más. Ahora, un detalle. Las sinalefas en cada verso, obviamente. Ahora, entonces, primer rasgo. ¿Cómo viene esto? Esto ya no te piden. Pero ¿sabes lo que te van a pedir? ¿Qué poeta utiliza decasílabos? Por ejemplo, Rubén Darío, ¿qué versos son los que prefiere? Los de 14. ¿Y cómo se llaman los de 14? Alejandrinos, ¿correcto? Alejandrinos. Él prefiere los de 14, ¿cierto? Tu amigo las de 14. Ahora, otro detalle. Te van a preguntar no solo por los versos, sino por las estrofas. Si tienes 8 versos de 11, se llama octava real. Si tienes 5 versos, 7, 11, 7, 7, 11, se llama lira. Si tienes 2 cuartetos y 2 tercetos, se llama soneto. Eso tienes que aprender en el curso. Esa es la forma como viene métrica. Ya no viene esto directamente, sino en cómo se construyen los textos. ¿Listo? Ahora, el segundo elemento que se considera en un verso es la rima. La rima es la semejanza sonora. Vamos avanzando paso a paso, no te traumes. La rima es la semejanza sonora, sino que ustedes me preguntaron, por eso lo expliqué. La rima, cantaba, caminaba, jugaba, canción, emoción, pasión, rimas asonantes, rimas consonantes. Ya lo voy a explicar, paciencia. Un soneto son 2 cuartetos y 2 tercetos. Paciencia, vamos paso a paso, no te compliques. Ahora, y si hablamos del ritmo, el ritmo tiene que ver con la distribución de los acentos en el poema. Escucha, sílabas tónicas, volverán las oscuras golondrinas. 3 golpes. En tu balcón sus nidos a colgar. 3 golpes. Y otra vez con el ala en sus cristales. 3 golpes. Jugando llamarán. 3, 3, 3, 2. Pero aquellas que sabían nuestros nombres, que mi dicha y tu dicha al contemplar, ¿cierto? Aquellas no volverán. O sea, Becker, ¿qué es lo que hace? Plantea la distribución de acentos siempre en la misma sílaba. Si pusiste la sílaba tónica en la quinta sílaba, en el siguiente verso la sílaba tónica tiene que estar en la quinta sílaba. Y en el siguiente también tiene que estar en la quinta sílaba. ¿Para qué? Para que haya ritmo. Si no, se pierde el ritmo. Eso tampoco viene directamente en examen. Solo tienes que saber, que es lo único que pregunta San Marcos, ¿cuáles son los poetas más o menos rítmicos? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, de Rubén Darío en adelante comienza el ritmo. Rubén Darío es un poeta rítmico, Chocano es un poeta rítmico, Vallejo es rítmico en Heraldos Negros, Neruda es rítmico en 20 poemas de amor y una canción desesperada. Uno de los poetas más rítmicos que tiene el Perú es José María Eguren. Hoy se casa el duque, no es, viene el chantre, viene el juez. Musicalidad, orquestación musical. Eso es lo que te preguntan de ritmo. Entonces, vayamos a algo básico. Cuando hablamos nosotros de verso,
hablamos de una forma de composición que tiene 3 elementos. Esto es lo que quiero que aprendas ahora. La medida se llama métrica. La métrica se mide en sílabas métricas. La semejanza sonora se llama rima y la distribución de acentos se llama ritmo. Eso es en cuanto al verso. Ahora, si hablamos en cuanto a la prosa, con la prosa ocupas todo el ancho de la página. La prosa, la palabra prosa significa lo que va en línea recta. Eso significa la palabra prosa, lo que va en línea recta. Se acaba el espacio, sigues abajo. Cada una de estas, por eso, se llama línea. Y el conjunto de estas líneas no se llama estrofa, se llama párrafo. Conjunto de versos, estrofas, conjunto de líneas, párrafo. Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Se me acaba la línea, me voy abajo, me voy abajo, me voy abajo. 100 años de soledad, ¿cierto? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, Rosín flaco, hidalgo corredor. Alonso Quijano se llamaba nuestro hidalgo. Don Quijote, eso es prosa. La mayoría de la clase la hago en prosa. El verso son las canciones, los poemas. Ya está. Esto es en cuanto a formas de composición. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Ya. ¿Sí se entiende entonces? Listo. Te borro la fórmula matemática para que no te traumes. A ver. Dame un segundo. Aquí está. ¿Listo? Ahora, descuida que esto de las estrofas lo voy a explicar al final. ¿Un poema puede estar escrito en prosa? Obvio. Se le llama poema en prosa. Por ejemplo, La casa de cartón de Martín Adán. Por ejemplo, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Son poemas en prosa. Por ejemplo, muchos cuentos de Rubén Darío son considerados poemas en prosa, como por ejemplo El sátiro sordo. Entonces sí, sí es válido. A más actual vayamos, a más al presente nos acerquemos, la literatura se va a mezclar más. Las reglas casi siempre rigen en el pasado. Ya tienes tu primer punto, literatura es un arte. Ya, pero literatura no solo es un arte. Literatura es algo más que un arte. Segundo punto. Nosotros no vamos a aprender en el curso a escribir poemas, por ejemplo. No. Nosotros no vamos a aprender en el curso a escribir cuentos. No. Nosotros lo que vamos a aprender en el curso es quiénes escribieron, en qué época y qué escribieron. Nosotros lo que vamos a estudiar de la literatura no es su arte solamente, sino su proceso social. Porque la literatura no estudia al hombre, acompaña al hombre. Si el hombre cambia, la literatura cambia. Si la historia cambia, la literatura también cambia. Esa es la regla. Por ejemplo, pasamos de la edad antigua a la edad media, la literatura cambió. Vino la edad moderna, la literatura cambió. En el Perú llegaron los españoles, la literatura cambió. Nos liberamos de los españoles, la literatura cambió. ¿Te das cuenta? Vino la guerra del Pacífico, la literatura cambió. A eso me refiero. Entonces acá lo que vamos a estudiar son las líneas de tiempo. Y si hablamos de las líneas de tiempo, vamos a recordar un poco cómo era esto. A ver, señores, ¿cuántas líneas de tiempo tenemos que estudiar en el curso? Nosotros tenemos que estudiar 4 líneas de tiempos. Claro, la literatura está en constante cambio. La primera se va a llamar literatura universal. Ayúdame. Si yo estudio literatura universal, solo prospecto, por favor. Tú tienes que conocer tu prospecto de pies a cabeza. El prospecto en el que siempre nos vamos a basar es en el último, siempre. Ahora, profesor, y si cambia, lo cual puede pasar, pues nosotros también cambiamos, como siempre lo hemos hecho. Felizmente el prospecto se publica mes y medio a 2 meses antes del examen. Entonces, si hay algo que agregar, lo agregamos, si hay algo que quitar, lo quitamos, pero a más estudiemos, mejor para ti. Más vale que sobre que falte. ¿Listo? Vamos a ver. Escúchame, en literatura universal, ¿cuántos autores vienen o vinieron en el último prospecto? Háblame, tú sabes la cuenta, tú lo sabes. Si no lo sabes, ahí estás fallando un poquito. 20, he dicho literatura universal, 5, 7, y están cambiando.
3. ¿Qué tal diferencia? Ya. Entonces sí necesitas esto. Eso es lo que estoy viendo, explicándote desde lo básico toda la teoría del curso. Vamos con calma. El primer autor del prospecto es Homero. Ayúdame, ¿qué obra de Homero viene? ¿La Ilíada? No. ¿La Ilíada? No. La única obra es la Odisea. Excelente. El segundo autor de prospecto es Sófocles. ¿Qué te viene con Sófocles? Edipo Rey, ¿cierto? El tercer autor de prospecto es Dante. Dante Alighieri. Con Dante Alighieri viene la Divina Comedia. El cuarto autor de prospecto es William Shakespeare. Y con William Shakespeare viene Romeo y Julieta. Solo Romeo y Julieta. Vamos 4, vamos 4. El siguiente autor es Johann Wolfgang von Goethe. Las cuitas del joven Werther. El siguiente se va a llamar Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Y el último de prospecto es Franz Kafka. Entonces en literatura universal solo 7 autores. Solo 7. ¿Quién dijo 7? Muy bien. Los demás simplemente son autores de contexto. Profesor, pero yo vi en una pregunta de la pre que colocaron, he dicho literatura universal, Rubén Darío no es universal. Profesor, yo he visto que en una pregunta de la pre colocaron Madame Bovary. Sí, y te pueden colocar Madame Bovary. Profe, pero no está en la lista. Entonces San Marcos pregunta lo que no está en el prospecto. No, no es eso. San Marcos puede poner cualquier obra, pero lo que interesa es la pregunta, no el texto. ¿Y cómo viene en Madame Bovary? Te ponen un fragmento de Madame Bovary y te dicen del anterior fragmento de la novela realista Madame Bovary de Gustave Flaubert, ¿qué rasgo propio del realismo encontramos? La pregunta no es sobre Madame Bovary, la pregunta es sobre el realismo. Y realismo tú lo has estudiado. ¿Te das cuenta? Te pueden colocar cualquier autor. Paciencia, Calderón de la Barca tampoco es universal. Vamos a ver. Segunda línea de tiempo. Repito, son 4 líneas de tiempo. La segunda línea de tiempo se llama literatura española. Si hablamos nosotros de la literatura española, ¿cuántos autores tenemos que ver aquí? Háblame, ¿cuántos? Habla. 3. ¿Quién es Johann que nunca escuché? El autor de Las cuitas del joven Werther. ¿Cómo no vas a escuchar de él? Es Werther, Suicidio por amor, romanticismo. Ya te acordaste. Góngora no está en el prospecto hace mucho. A ver, si hablamos de literatura española, te cuento. Comenzamos con Anónimo. Anónimo del Mío Cid. Pongo Mío Cid mejor entonces. Luego viene Garcilaso de la Vega, el español, el autor de Las Églogas. Luego tenemos otro anónimo, Lazarillo de Tormes. Pongo Lazarillo para que no lo olvides. Y luego tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra. Pero ahí no acaba todo, Tenemos a Pedro Calderón de la Barca, tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas y con las leyendas, y tenemos a Federico García Lorca, con Poeta en Nueva York y Bodas de Sangre. Entonces, si son 7 en Universal, son 7 en España, vamos 14 autores. ¿Estamos bien? Ahora, sigue dibujando el prospecto. Jorge Manrique sí pertenece a España, pero no está en el prospecto. Jorge Manrique se reincorporó al prospecto en el ciclo 2021 de la PRE hasta el ciclo 2021-2. ¿Por qué? Porque cuando cambió el prospecto y eliminaron muchos autores, incorporaron 2, a Bécquer y a Manrique y a Rómulo Gallegos. Y ahora en el último prospecto volvieron a lo que era 2019-2, antes de la pandemia. Y en ese prospecto no está ni Jorge Manrique ni Rómulo Gallegos. En el último prospecto no menciona ni a Manrique ni a Gallegos. Son los 2 autores que vamos a sacar. ¿Sí? Bécquer, las rimas y las leyendas. Con Bécquer son las rimas y las leyendas. Siguiente. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Literatura hispanoamericana. Oye, vamos 14. ¿Cuántos autores vienen en Hispanoamérica? Vamos. Ya te dije que Rómulo Gallegos no está. Cuéntalos. No hay Doña Bárbara, lo lamento. Cuéntalos.
A ver, sorprende. 5, 6, 5, 6. Ya, vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Tu prospecto te pide a los siguientes autores. El primero que te va a pedir se va a llamar Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento. El segundo que te va a pedir se va a denominar Pablo Neruda. Neftalí, ¿cierto? El siguiente, claro, Alejo Carpentier, el autor del Reino de este Mundo. El siguiente, Jorge Luis Borges. Y sí, eran 5, porque el último es Gabriel García Márquez. Ya está. Son solo 5 en Hispanoamérica. No hay más. Rómulo Gallegos ya dije que lo sacaron junto a Jorge Manrique. ¿Listo? Solo estuvieron Jorge Manrique y Rómulo Gallegos en 4 ciclos de la pre. Los 2 2020 y los 2 2021. Pero ya actual, ya el prospecto al menos ya lo eliminó. Y la última línea de tiempo. Oye, ¿cuánto va sumando los 3 momentos? ¿Cuántos autores voy mencionando? Dime la suma, por favor. 7 más 7 más 5. 19. Excelente, 19. La pregunta sensata sería, ¿y cuántos vienen en Perú? ¿Cuántos vienen en Perú? 6. Creo que un poquito más. 14, 18. A su 18, Perú. 8, 8, 19, más de 10. 45, ya se mamut. Ya, a ver. Vamos a ver. Vamos a plantear cuáles son los autores peruanos. ¿Listo? Escúchame, 10, ya, vamos a ver. Dime, ¿quién es el primer autor que viene en el prospecto en Perú? ¿O cuál es la primera obra? ¿Comentarios reales o Ollantay? ¿Comentarios reales o Ollantay? ¿Cuál es primero? ¿Comentarios? ¿Es antes que Ollantay? ¿Ollantay antes que comentarios? Ya, el primer tema de prospecto es comentarios reales, porque Ollantay es una obra colonial, ¿sí? Acuérdate que San Marcos no considera literatura prehispánica. Al contrario, lo primero que te pide San Marcos es la conquista. No te confundo. Lo primero que te pide San Marcos es la conquista. Y en la conquista tenemos al Inca Garcilaso. En esta misma conquista tenemos a Felipe Guamán, Poma de Ayala. Son los 2 primeros autores peruanos del prospecto. Luego San Marcos, no, tú revisas la pre San Marcos, Ollantay no es primero, al contrario, y literatura quechua no viene en San Marcos hace como 10 años. Quechua prehispánica me refiero, no viene. Lo que viene es quechua colonial. A eso quiero llegar. En San Marcos no te piden a Amarilis, no te piden a Juan del Valle Caviedes, no te piden a Diego de Ojeda, autores coloniales que vienen en otras universidades. En San Marcos, virreinato, solo viene Ollantay. Para San Marcos, Ollantay es el claro ejemplo de literatura virreinal. Prueba de ello es que Ollantay está escrita como en el siglo de oro español. Es un drama, 3 actos, verso octosílabo, ¿cierto? Eso es el rasgo que vamos a tener. Por eso es que es virreinal, no es conquista. Ahora, siguiente, luego viene la emancipación. Mariano Melgar Valdivieso. Vamos, 4. Logramos la independencia, costumbrismo, Manuel Asensio Segura. Felipe Pardo y Aliaga no viene. Llegamos al auge del guano, romanticismo, Ricardo Palma. Nos vamos a finales del siglo XIX y a finales del siglo XIX, Manuel González Prada y Clorinda Mato de Tormes. Y llegamos al siglo XX con José Santos Chocano. ¿Cuántos tenemos hasta aquí? 9, ¿cierto? 9. Oye, paciencia, todavía no acabo, Gianfranco. Tranquilo, se me acabó el espacio nomás. ¿No cree que deberíamos estudiar el temario de la pre porque suelen poner preguntas de ahí? Ya, a ver, yo te planteo algo, David. Nosotros vamos a estudiar el temario de la pre. Y es más, las preguntas que vamos a ver casi todas son pre.
Lo que pasa es que nosotros estudiamos el temario de la pre de acuerdo al prospecto. Es decir, nos basamos en ambas cosas. En otras palabras, ¿qué fue lo último que pasó en admisión? Yo te lo planteo de manera sencilla. Lo que pasó en el último examen de admisión y fue fatal es que el prospecto volvió al temario antiguo. El prospecto te pidió el curso completo, ciclo 2019-2. Pero la pre San Marcos, y por eso muchos de la pre murieron, seguían estudiando el prospecto antiguo, el que te pide narrador, tiempo, personajes y espacios. Y por eso es que terminaron pagando caro, porque los alumnos de la pre, al menos en el curso de literatura, no estaban preparados, porque habían estudiado solo lo poquito que venía en ese prospecto. ¿Te das cuenta? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo te lo planteo de la siguiente manera. Yo sé que ustedes se preocupan por esto. A nivel del curso vamos a estudiar el ciclo 2019-2. No las preguntas de, sino la teoría. Si tú quieres revisar teoría, descárgate el ciclo 2019-2. Ahí está toda la teoría del curso. Y en ese ciclo vamos a verlo todo. Profesor, ¿y si otra vez el prospecto vuelve a cambiar y pide narrador, tiempo, personajes? Oye, narrador, tiempo, personajes se hace en una clase. Y si te piden libros completos, en una clase vemos cada uno de los libros. El tiempo va a sobrar, tú no te preocupes. Lo más importante creo que es que aprendas la mayor cantidad. ¿Listo? Esto es lo más básico, ¿ya? Amanecida. Dice, no, siempre hay tiempo. El prospecto siempre nos da tiempo para modificar si es que hay uno. El que está arriba de Chocano es Clorinda Mato de Tormes. Lo que está arriba... Vamos a hablar de eso en breve, no te preocupes, Cristian, te aseguro que sí lo voy a hacer. ¿Sí? Tú no te preocupes, tú no te preocupes. Solo te pido confianza, avancemos. Y luego me planteas cualquier duda. Exacto, esto lo hago para divertirme. Sí, ya, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Escúchame. Después de Chocano, viene Abraham Valdelomar. Ahí está quien me preguntaba, ¿cierto? Después de Chocano, viene José María Eguren, que sigue el prospecto, obvio, por eso digo que vamos a estudiar la mayor cantidad de autores. Después viene César Vallejo. Luego te piden a Ciro Alegría. Posteriormente consideran a José María Arguedas. Oye, como que ya son bastantes, ¿no? Pero paciencia, porque falta Julio Ramón Ribeiro. Y falta Blanca Varela. Y falta Mario Vargas Llosa. ¿Sigue? Claro. Y falta Edgardo Rivera Martínez. Edgardo Rivera Martínez. Este es el prospecto del último examen de admisión. ¿Listo? ¿Cuántos son? 18 peruanos. 18 peruanos. Agréguele otro, dice ya que está fácil. No, 18 peruanos. 19 versus 18. Si tú revisas el sílabo, revisas el temario, le vamos a dar bastante tiempo a literatura peruana, porque como te darás cuenta, es la mayor cantidad. Y no solo eso, revisa los últimos exámenes. Viene Perú. Todos son expertos en la Odisea, pero cuando hablamos de Perú vuelan. Por eso vamos a dedicar buen tiempo a literatura peruana. Obvio que vino. Ahora, un detalle. ¿Cuál es el temario de la pre? Yo te lo planteo. Mira, revisas la pre actual para aquellos que tengan duda. Yo lo que quiero es calmarte las dudas. Así hacemos el ciclo. Temario de la pre. Así viene Sófocles, primera parte. Luego saltas a Shakespeare. Luego saltas a Dostoyevsky de contexto. Ese es temario de la pre. En España, temario de la pre, Manrique, ahí sí viene Jorge Manrique, luego saltas a Calderón de la Barca y terminas en Bécquer. Todos los demás eliminados. Temario de la pre, acá sí consideramos a Rómulo Gallegos y a Rubén Darío, nada más. Rómulo Gallegos y Rubén Darío. Eso es temario de la pre. Y en literatura peruana, temario de la pre, Ollantay, Melgar, Garcilaso, luego saltas a González Plada, Clorinda Mato, Abraham Valdelomar y José María Eguren. Ese es todo el temario de la pre. José María Eguren, es lo que estás preguntando, José María Eguren. ¿Listo? Si te das cuenta, la mitad del curso de la pre San Marcos es la mitad de esta lista, entonces tú no te preocupes. Vamos a ver toda esa primera parte. La segunda mitad de la pre San Marcos es qué es el narrador, qué son los personajes, qué son los tiempos, qué son los espacios y análisis de 2 libros.
que en el último ciclo todavía consideraron Crimen y Castigo y Los ríos profundos. Nada más. Que también los vamos a estudiar en el curso. ¿Te das cuenta? Entonces, solo tendría que explicarte en una clase, así en unos minutos, narrador, tiempo, personajes y espacio, y tienes todo lo que ve un alumno de la Pre San Marcos. No te compliques. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Las cuitas del joven Werther, Fiorella, las cuitas del joven Werther o las penas del joven Werther. Entonces, conforme con el sílabo, conforme con el orden del curso, eso es lo que quiero saber. Tu conformidad es lo más importante acá. Ya está. Entonces, listo. Volvamos. Escucha, que todavía no acabamos. Todavía no acabamos. Literatura es un arte, literatura es un proceso social. ¿Cómo se llama todo lo que te acabo de decir? Todo esto se llama historia, así le vas a llamar. Historia literaria. Y esto es casi todo el curso. Pero palabra clave, casi, ¿cierto? Casi. Como decía Osquitar con el quizzes. Eufemismo, casi, ¿no? Casi. Vamos a ver, ¿y qué es lo que nos falta? El último punto. Por favor, no vayas a decir acá, el profe se loqueó, el profe se mamut, no, no, no. Literatura también es una ciencia, vamos, ódiame, ódiame. No puede ser, profe, eso es absurdo, me rasgo las vestiduras. ¿Qué va a ser literatura ciencia? Profe, usted le pagan por florear, ¿cierto? ¿Qué va a ser literatura ciencia? Vamos con calma. ¿Cómo se llama la Facultad de Letras en San Marcos? ¿Te acuerdas el nombre completo? Facultad de Letras, ¿sí? ¿Y qué? Exacto, Ciencias Humanas. Cuando hablamos de ciencia, tienes que recordar que el concepto de ciencia es bien amplio. Y existe lo que en algún momento Hegel llamaba las ciencias del espíritu, que luego se convertirían en las ciencias humanas o llamadas humanidades. ¿Y qué significa eso? Las ciencias humanas o humanidades son aquellas que nos permiten también comprender al hombre. Y dentro de eso están lo que llamamos los cursos de letras, porque lo que tú llamas con cursos de letras también son cursos, son disciplinas. Por eso repito, yo no te voy a enseñar a escribir poemas en este curso, ¿cierto? Yo no te voy a enseñar cómo conquistarla, lo lamento. No, si estás aquí por eso ya fuiste. Ahora, lo que vamos a ver nosotros es estudiar las obras y analizarlas. Ahora, la teoría literaria es bien amplia, pero para tu examen de admisión es simple y sencilla. Hablemos de teoría literaria. Si hablamos de teoría literaria, esta nació en la antigua Grecia, de la mano de la filosofía. El primer filósofo que estudió la literatura, ¿cómo se llamó? No, perdóname, no se enseña Floro, no se enseña Floro. El primer filósofo que vamos a tener nosotros que analiza la literatura fue Platón. Escucha, escucha, sí, yo sé que tú sabes otro nombre, pero quiero explicar un detalle. Paciencia, paciencia, exacto. Platón decía que hay un mundo tangible y un mundo de las ideas. ¿Te acuerdas? El mundo tangible es el mundo imperfecto y el mundo de las ideas es el mundo perfecto. Tú en ese momento estás viendo a Luis Daniel Marino real, tangible, imperfecto. Sé que no lo parezco, pero lo soy. Imperfecto, correcto. Pero allá, en el mundo de las ideas, hay un Luis Daniel Marino perfecto. ¿Sabes cuál es el problema? Platón odiaba a los poetas. Platón odiaba a los literatos. ¿Por qué? Porque Platón decía, ¿qué hace un literato? Ah, un poeta hace mímesis. Platón fue el primero que usó esta palabra. Y para Platón, la mímesis es imitación. Sí, el problema es que cosa imita. Según Platón, la mímesis es imitación de la realidad. Y dime, ¿cuál es el problema? Que la realidad es tangible. Y si la realidad es tangible, ¿cómo es la realidad? ¿Perfecta o imperfecta? Rápido, imperfecta. Una persona que se dedica a imitar lo imperfecto, ¿sirve o no sirve para Platón? Para Platón no sirve. Por eso Platón en la República planteaba lo siguiente: si creásemos la República perfecta y viniese un Homero a tocar las puertas de mi República, yo lo echaría a patadas. Porque los poetas no están permitidos acá. ¡Exacto! Si el mundo tangible es una copia del mundo de las ideas y el literato hace copia del mundo tangible, es una copia de copia. Y eso no sirve, ¿cierto? Eso es lo que planteaba Platón. Pero Platón hizo algo bueno. Puso en discusión a la literatura, a la poesía.
Y entonces llegó él, Aristóteles. Y Aristóteles se puso a analizar, sabes que siempre andaba de contreras con Platón, ¿no? Y entonces Aristóteles dice, es cierto, es mímesis, pero no es imitación de la realidad. Para Aristóteles, la definición de mímesis es otra. Mímesis es imitación de acciones humanas. Y las acciones humanas no son imperfectas necesariamente. Para Aristóteles, la literatura es mímesis, pero imitación no de la realidad, sino de las acciones de los hombres. Para empezar, Aristóteles tiene un libro llamado Poética, y Aristóteles en Poética dijo, yo voy a estudiar un arte que no tiene nombre. Así lo llamó. Yo voy a estudiar un arte que no tiene nombre y que algunos llaman poiesis. Este es el nombre original de la literatura. Poiesis. ¿Y qué es poiesis? Poesía. ¿Y qué significa poesía? Creación. Yo voy a estudiar un arte que no tiene nombre, pero que algunos le llaman poiesis. Y te dijo que la poiesis o la literatura es mímesis, imitación de acciones humanas. Y entonces todo depende de qué, de qué acciones imites. ¿Cómo es eso? Tú puedes imitar 3 clases de acciones. Y así es que Aristóteles plantea los famosos géneros clásicos o géneros aristotélicos. ¿Por qué? Porque para Aristóteles hay 3 clases de acciones que tú puedes imitar. Las grandes acciones o acciones heroicas, el epos, como le llamaba Aristóteles, de ahí nace el género épico, las acciones tiernas, delicadas o afectivas, de ahí sale el lírico, y cuando no solo imitas las acciones, sino que las representas en un escenario y vinculadas con lo funesto. Para Aristóteles era lo funesto, lo fatal, porque Aristóteles admiraba mucho la tragedia, el género dramático. Es por eso que con Aristóteles nacen los 3 géneros clásicos o aristotélicos. Si tú postulas a San Marcos, solo estos 3 géneros te interesan. No viene narrativo, no viene expositivo, épico, lírico y dramático. Lo voy a explicar en la siguiente pizarra. Y también con el tiempo nacen las figuras literarias. Aristóteles tiene otro libro llamado Retórica, donde habla de eso, cómo organizamos el discurso para generar un efecto en el receptor. Y acá Aristóteles planteaba la presencia de las figuras literarias, que con el tiempo han ido modificándose y que para San Marcos es más fácil de lo que crees. Tienes la metáfora, tienes el símil, tienes la hipérbole, tienes el hipérbato, tienes la anáfora y tienes el epíteto. Contra todo pronóstico, en el último examen de admisión ya no vinieron preguntas de figuras literarias. Siempre, y era un recurrente, todos los exámenes siempre figuras, y en este último rompieron la cadena. Pero igual, tenemos que estudiarlas. ¿Listo? Ah, en el anulado sí vino una, creo, ¿no? En el anulado sí vino una. Ya está. Ahora sí. Entonces, esto, escúchame pequeñín, esto que tienes en la pizarra es el resumen de qué es literatura. Si tú me preguntas, profesor, ¿qué es literatura? Yo te respondo. Literatura es una disciplina que puede ser entendida de muchas formas, una disciplina polisémica, porque yo le llamo literato al que estudia literatura, aunque no haya escrito absolutamente nada, y le llamo literato al escritor, aunque no haya estudiado absolutamente nada. Entonces, como la literatura es polisémica, se entiende literatura como el arte, en donde esta composición tiene fondo y forma, ¿cierto? Una composición donde la forma puede estar en verso o en prosa. Literatura se le llama un proceso social a la historia literaria, ¿correcto? Retórica, se llama retórica, Melissa. Y es acá que en historia literaria tenemos 4 líneas de tiempo. Literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana. Y tenemos en total 19 más 18, suma por mí, por favor, soy de letras. ¿Cuánto sale? Ya te demoraste, 37, sí, 37. 38, ¿no? Ya, me imagino que tú postulas a literatura. Ya, vamos, 37 autores, perdón, 37 autores. Ahora, se le fue el dedo, ya. Vamos, y literatura, aunque suene raro, también es ciencia, parte de las ciencias humanas, y es teoría literaria. Y acá esta sobre todo va a destacar con Aristóteles y vamos a tener los géneros y las figuras. Aquí el prospecto o el temario de San Marcos, ¿correcto? Ah, mira, ve qué tal floro. Aquí el temario de San Marcos
va a añadir en la pre o en el anterior temario los conceptos narrativos. O sea, aquí también está narrador, tiempo, personajes, espacio. ¿Listo? Y con eso lo tenemos todo. ¿Se entendió hasta acá? Cuéntame. Sí, 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 sí. Hemos hecho una radiografía a lo que es el curso. ¿Ya está? Perfecto, un ratito para sacar la captura. Y seguimos. Sí, 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 te van a sacar la foto, no te preocupes, te van a sacar la foto. Sonríe, sonríe. Si te falta un pedacito de la última línea. No, no copiaste las dos últimas. Miau, dice, ¿quién dice miau? Ahora sí. ¿Quién está maullando ahí? ¿Joseph? Miau. Ah, miau, miau. Hay dos gatos comunistas. ¿Qué? Ah, como foto de perfil. Esto ya. Aquí hay comunismo, dice. Bueno, ya. Ya, a ver, no te distraigas, no te distraigas. Borramos todo, ya le tomaron la foto, descuida. Ahora sí, estudiamos formalmente el curso. A ver, pequeñín. Una pregunta sencilla, ya que tú estás en un ciclo intensivo. Todos los autores que he mencionado, ¿correcto? Todas las obras que hemos mencionado, ¿puedes ubicarlas en un género literario respectivo o no? ¿Podrías? ¿O hay algunas que tendrías dudas? Esa es la pregunta. Porque la teoría de géneros es fácil. Lo complicado a veces es asociar las obras con los géneros. Yo sé que a veces te entra dudas. Sí podrías, genial, Víctor. Sí podrías, Milagro, genial. Dudas en algunos, no te preocupes, Fidel, para eso estamos. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Mírame, mírame, mírame. ¿Listo? Le faltó un puntito. ¿Cómo que me faltó un puntito? ¿A qué te refieres? ¿Borré mal? ¿Borré mal? Ya. La gente perfeccionista, caramba. Ya. Ahí está. Listo. ¿Contento? Ya. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. María Emilia Cornejo, no. Bueno, en alguna ocasión, si no me equivoco, fue Villarreal, colocó una pregunta sobre María Emilia Cornejo, pero sí de autor-obra. Pero directamente para ahondarla o estudiarla, no, ninguna universidad considera a María Emilia. A ver. Primer punto. Atento, atento. Mira, mira, mira para acá. Comenzamos con los géneros literarios. Nosotros sabemos que género es una clasificación y nosotros sabemos que los géneros literarios se dividen por dos criterios, el fondo y la forma, ¿cierto? Fondo y forma. Entonces, con todo, vamos a ver. Si nosotros hablamos de los géneros literarios, nosotros tenemos que plantear cuáles son los géneros literarios que vienen en examen de admisión. El primer género que viene en examen de admisión es el género épico. La definición de épico es una de las definiciones que más ha cambiado a nivel de San Marcos. Tú sabes que lo que dice épico para otras universidades no es lo que dice épico para San Marcos. Otras universidades te van a decir que el épico es el heroico, el épico es el de grandes batallas, el épico es el grandioso, el épico es el de grandes luchas, el épico es objetivo, que está en verso, en tercera persona, narrador omnisciente. Esa es la definición que encuentras en muchos libros. San Marcos, no. ¿Por qué? Porque el género épico se va a fusionar con el género narrativo. Un momento, si el género épico y el género narrativo se fusionan, para poder definirlo, ¿tengo que poner características solo del épico? No, características que tengan en común los dos. Y solo tienen en común un par de cosas. ¿En qué tienen en común el género épico con el género narrativo? Fácil. En que ambos se encargan de hacer una narración de hechos. Y ambos se encargan de hacer una descripción de personajes. Y no solo personajes, pero la Pre San Marcos suele poner esto, descripción de personajes. ¿Listo? ¿Qué significa? Cuando tú leas épico en un examen de admisión, tú solo buscas narración y descripción. Ten cuidado, Joseph. Narración objetiva, no necesariamente.
Exacto, Gianfranco, ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Pero escúchame, ¿sabes por qué le estoy diciendo a Joseph que no necesariamente narración objetiva? Porque todas las obras narrativas son épicas. Oye, ¿y las cuitas del joven Werther que está en primera persona y es sentimental, será una narración objetiva? Pues no. ¿Y el Lazarillo de Tormes que está en primera persona, será una narración objetiva? Pues no. ¿Y Abraham Valdelomar que tiene narrador testigo, será una narración objetiva? No. Entonces, la mayoría son objetivas, pero no todos. Excelente, Wendy. Excelente, Adrián. ¿Lo que has dicho? Sí. Y esto lo plantea San Marcos. El género épico tiende a la objetividad. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las obras son objetivas. La mayoría tiene narrador omnisciente. No todas, pero la mayoría sí. Ahorita voy a explicar, descuida, sé que te puedo generar dudas. Otro detalle, antes la épica estaba en verso, pero como la épica también tiene novelas, la épica también tiene fábulas, la épica también tiene cuento, entonces hoy en día es verso y prosa. Vamos a hacer una aclaración. Rápido, 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 rápido. El género épico es el único género que tiene narrador. O sea, si te ponen un fragmento con un narrador en San Marcos, tú sabes que es épico sí o sí. ¿Qué es un narrador? Mira, ve, yo tengo a este señor y este señor es un autor. Y el autor es un ser humano real. ¿Listo? Pero que dice narrador extratextual, no, ya te fuiste lejos. Vamos a ver, escúchame, ese es el omnisciente, claro que sí, pero escucha, mira, el autor es real y la obra no lo es. Quiero que entiendas esto. El autor es real, la obra nunca. ¿Qué significa? Esto de acá es una obra literaria. Palabra clave, literaria. ¿Qué significa que sea literaria? Que es ficción. Ahora, aclarando las palabras que has usado que venían en la pre-hijo. Esto se llama extratextual. Extratextual es todo lo que está fuera del libro. El narrador no puede ser extratextual. ¿Por qué? Porque el narrador está dentro del libro. Quizá no de la historia, pero sí del libro. ¿Qué es un narrador? Definición de narrador. Narrador es un personaje o una voz creada por el autor para contar la historia. El narrador es un ser ficticio, sea personaje o no, que te va a contar la historia. Eso es un narrador. ¿Estamos bien? Entonces el narrador siempre está dentro del texto. No de la obra, pero sí del texto. ¿Cómo es eso? Todo esto es el texto. Pero el texto tiene una trama, tiene una historia. Y entonces acá tenemos dos tipos de narradores. Hay un narrador dentro de la historia y hay narrador fuera de la historia. Escúchame, si yo hablo de los narradores dentro de la historia, esto se caracteriza ¿por qué? Porque esto es, y acá viene la palabra, subjetivo, porque lo cuenta el sujeto, ¿cierto? Esto es subjetivo. Esto es personal, porque es un personaje, narrador-personaje. Los dos tipos de narradores dentro de la historia son el narrador protagonista, Lazarillo de Tormes. Sepa pues vuestra merced que me he enterado que usted conoce del gran estatus en el que me encuentro y a pedido vuestro os voy a contar por todo lo que pasé para llegar a donde estoy. Sepa que soy hijo de Antonia Pérez y de Tomé González, natural de la aldea de Tejares en Salamanca, y cuando mi padre trabajaba en la molienda junto al río Tormes, a mi madre vinieronle los dolores del parto, viniendo yo a nacer dentro del río, o sea, prácticamente en el molino. Por eso me llamaron Lázaro, pero me apodaron Lazarillo, Lazarillo de Tormes. Así comienza la novela. Todo en primera persona. ¿Te diste cuenta? Narración autobiográfica. Y existe otro, siga en el curso, la vamos a ver, paciencia. Y existe el narrador testigo. El narrador testigo también es un personaje, pero este no solo utiliza la primera y utiliza la tercera. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la tercera? En que yo te voy a contar la historia de él.
Ah, y yo lo vi. El Carmelo estaba parado en la arena frente al ajiseco, narrador testigo. El ajiseco era un gallo mucho más joven que el Carmelo. El Carmelo, con su bien ganada fama, se paró enfrente cuando el ajiseco dio un salto preparado para cortarle el pecho. El Carmelo batió las alas hacia atrás, esquivando el golpe, pero parece que fue muy lenta su reacción porque un hilo de sangre corría por su pierna. Yo quería llorar y en ese momento el Carmelo me miró como diciendo, calma. Todo está bien. Cuando el Carmelo se preparaba para atacar el ajiseco, batió las alas hacia arriba y en ese momento el Carmelo no podía ver. El ajiseco se le abalanzó un par de aletazos, un par de picotazos, un par de espuelazos y entonces el dueño del ajiseco gritó, ganó ajiseco y el juez dijo, no, todavía no entierra el pico. Yo sentí un profundo temor, pero el Carmelo se levantó. En sus ojos el mismo brillo de juventud, preparado para la batalla. ¿Te das cuenta? Es un narrador testigo, es personaje, pero cuenta la historia de otro. Ahí estamos, seguimos con los tipos de narradores, porque existen narradores fuera de la historia. Ojo, están fuera de la historia, pero no fuera del texto. ¿Me entiendes? Fuera de la historia, pero no fuera del texto. ¿Se está entendiendo fuera de bromas? ¿Estás entendiendo, Edward, no? Fuera de la historia no es lo mismo que fuera del texto. Todo esto es textual, pero dentro del texto hay una historia narrada. ¿Qué significa un narrador fuera de la historia? Escucha, es un narrador con objetividad. Antes, la épica siempre estaba narrada en tercera persona. Por eso es que se decía que una característica de la épica era la objetividad. ¿Te das cuenta? Pero hoy en día no todos, como te das cuenta, hay obras que son subjetivas. Y a esto también se le llama de otra manera. El género épico es el género más impersonal. ¿Qué significa impersonal? Que la voz que te cuenta no es personaje. No es personaje. Claro, son narraciones externas. Acá tenemos primero al omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que está en tercera persona y lo sabe todo. Sabe lo que has hecho, dónde lo has hecho, con quién lo has hecho, cómo lo has hecho, cuándo lo has hecho y cómo te sentiste cuando lo hiciste. Ese es el omnisciente, sabe hasta cómo te sentiste. El narrador omnisciente es tan poderoso que hasta puede saber lo que está pasando dentro de tu cuerpo, así tú no lo sepas. Y el narrador omnisciente puede decir, y ella estaba ahí sentada triste, sin saber que el tumor iba creciendo en su cuerpo. O sea, hasta el narrador tiene la tomografía que tú no tienes. ¿Te das cuenta? Es un completo Dios, claro. Y Raskolnikov, con el hacha sujeta entre sus manos, el largo de sus brazos, el peso del metal y la trayectoria de su cintura, gira rápidamente el hacha, la cual se viene a clavar en la cabeza de la vieja, quien cae de un leve suspiro, sintiéndose Raskolnikov como un soldado derrotado de una guerra perdida, viendo como una sangre se deslizaba por el filo del hacha contrastado con la negra luz de la sucia ventana, viendo el cuerpo de la vieja con una herida enorme donde emanaba sangre a borbotones mezclada con aquella masa grisácea encefálica que giraba por el rostro como negras lágrimas y venía a morir en los labios. ¿Te das cuenta? Venía a morir en los labios. Eso es, por ejemplo, una narración omnisciente. Cómo se sentía y qué fue lo que hizo. Ahora, otro detalle. Existe el narrador objetivo. Así se le llama. Esta es una técnica de vanguardia. Al decir técnica de vanguardia, el narrador objetivo lo vamos a ver solo en tercera persona. ¿Correcto? Solo en tercera persona. Ahora, ¿qué significa? Que dice esa velocidad no lo saben los módulos, que los módulos voy más despacio, pues acá tenemos que acelerar, eres intensivo. Vamos a ver, ¿qué significa? Ajá, ¿cómo sería testigo en tercera persona? Testigo es primera y tercera, porque yo te cuento cómo el Carmelo peleaba. Si te hablo del Carmelo, está en tercera. Ahora, pero el narrador objetivo es una cámara. El narrador objetivo es una cámara, sabe todo menos tus sentimientos. Exacto, Adrián, gracias. El narrador objetivo es aquel que te cuenta solo lo externo y caminaba por la calle mientras metía la mano en el bolsillo. O, por ejemplo, en plena clase de literatura el profesor hablaba mirando fijamente a la cámara, mientras que Valeria en su casa cogía el lapicero con la mano derecha y comenzaba a escribir en su cuaderno, con la mano izquierda sostenía su taza de café y comenzaba a beber. Al mismo tiempo, Jocelyn en su casa se rascaba la cabeza tratando de entender qué era lo que estaba hablando el profesor. Si te das cuenta, la primera parte, quiero que comprendas, cuando hablé de Valeria, ahí fue un narrador externo. ¿Por qué? Porque todo era descripción, qué tenía en la mano, qué tenía en la otra mano. Pero cuando hablé de Jocelyn, la segunda parte, ahí sí me metí en conducta y lo volví omnisciente, tratando de entender.
¿Te diste cuenta la diferencia? En el primero solo te cuento lo que hace, en el segundo te cuento lo que está pasando por su cabeza. Si te cuentan lo que pasa por su cabeza, es omnisciente. Si no te cuentan lo que pasa por su cabeza, es objetivo. Listo, ahí tienes todas las clases del narrador. Eso es lo que plantea la Pre San Marcos hasta ahora. Ahora, ya tenemos entonces un detalle. ¿Cuál es el detalle que yo tengo que manejar? Que el género épico es el único género que tiene narrador. ¿Listo? Claro, exacto. Ahora, volvamos a esto. Planteemos algunos detalles importantes. Atento, 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 atento. Si hablamos nosotros del género épico, el género épico tiene especies tradicionales. ¿Cuáles son las especies tradicionales del género épico? Epopeya. La epopeya es monumental, la epopeya es mitológica, la epopeya tiene varios personajes. La epopeya es grandiosa. Ayúdame, ayúdame. ¿Cuántas epopeyas están en el prospecto? Ah, mira, esa es otra forma de preguntarte. Todos saben lo que son epopeyas ya, pero ¿cuántas están en el prospecto, pequeñín? Habla. 2. Dime los nombres. Dime los nombres. Escribes 2 mientras vas pensando cuál es decir. Ajá, muy bien, vamos a debatir eso, vamos a debatir eso. Si nos basamos en la Pre San Marcos, solo viene una epopeya. La Odisea. Para la Pre San Marcos solo sería la Odisea. Y entonces ahí viene el debate. Profesor, ¿y la Divina Comedia? Si nos basamos en la Pre San Marcos, la Divina Comedia no es epopeya. Para la Pre San Marcos, la Divina Comedia es un poema épico. Ahora, vamos a explicar algo sencillo. En realidad, aquí entre nos, la Divina Comedia no es epopeya y tampoco es poema épico. La Divina Comedia, al ser una gran obra, tiene un rasgo especial. Es una obra sui generis. ¿Sabes lo que significa sui generis, no? Única en su género. Es tan única que era épica, medieval y en primera persona, porque la Divina Comedia está en primera persona, ¿cierto? La Divina Comedia es medieval y en la Edad Media solo hay cantares de gesta. La Divina Comedia no es un cantar de gesta. Se le llama epopeya porque imita a Virgilio, porque imita a los clásicos. Siempre se le llama epopeya, pero la Pre San Marcos dice, no, la Divina Comedia se adelanta a su época, porque Dante es pre-renacentista. Y Dante admira a los clásicos, por eso Dante hace poema épico. Por eso la Pre San Marcos prefiere decir poema épico en lugar de epopeya. Pero en realidad, sabes, ni una ni otra, solo depende de cómo argumentes. Tú revisas preguntas de la Pre y te pone, esta es una epopeya medieval en verdadero y falso, y la Pre San Marcos siempre arroja como respuesta falso. Falso, no la considera epopeya. La Pre, estoy hablándote de San Marcos. Si vas a otras universidades, sí, es una epopeya y hasta epopeya religiosa le llaman. ¿Listo? Hay que aclarar ese punto. Si nos basamos en el prospecto de San Marcos, acá tenemos el cantar de gesta. El único cantar de gesta que está en el prospecto. Vamos, yo estoy poniéndote ejemplos ahora del prospecto. Quiero que toda la lista que te di me la pongas acá. Claro, el único cantar de gesta que está en San Marcos es el cantar del mío. Sí, listo, fin del tema. Ahora, entonces, si nos basamos en lo que dice la Pre San Marcos, el único poema épico que está en el prospecto, hay uno. El único poema épico para San Marcos, ¿cuál sería? Dilo, puede ser que acabamos de mencionar. Tú lo sabes. Exacto, la Divina Comedia. Para San Marcos, así quedaría. O sea, quiero que notes algo bonito. En San Marcos solo hay una epopeya, solo hay un cantar de gesta y solo hay un poema épico. Profe, pero usted me ha estafado. ¿Por qué? Porque usted ha dicho que la mayoría de las obras de admisión son del género épico. Y es verdad, pero no son del épico tradicional. Entonces, son del épico no tradicional. ¿Y qué cosa es el épico no tradicional? Tú le llamas narrativo. Ah, la mayoría de las obras del prospecto en realidad son narrativas. Y entonces vamos a hablar de estas especies no tradicionales. Por ejemplo, la primera, la novela. ¿Cuántas novelas te pide el prospecto? ¿Lo sabes o no? Habla, rápido, rápido. ¿Cuántas novelas te pide el prospecto? Estamos bien con la hora, pero no demores pensando. Vamos. Ya te demoraste. ¿Una novela? Yo creo que un poquito más, un poquito más. Ya. Permíteme
y te digo todas las novelas del prospecto, ¿te parece? Vamos a ver. La novela es una narración extensa, la novela tiene varios personajes, la novela tiene diversas técnicas y la primera novela que viene en el prospecto es la novela de Johann Wolfgang von Goethe. La primera novela que viene en el prospecto se llama Las cuitas del joven Werther o simplemente Werther. La segunda novela que viene en el prospecto es del realismo del siglo XIX, realismo ruso. El autor se llama Fedor Dostoyevsky y la novela se llama Crimen y Castigo. Ahí tienes la segunda novela del prospecto. La tercera novela del prospecto, el autor es checo, vanguardista, expresionista, Franz Kafka. La metamorfosis. Solo en literatura universal San Marcos te pide 3 novelas. En literatura española, ¿cuántas novelas te pide San Marcos? Vamos, la primera de autor anónimo, y si hablamos de autor anónimo tenemos Lazarillo de Tormes, de la vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Y la segunda, porque solo 2 novelas te pide San Marcos, la segunda es la de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o resumido Don Quijote. Esas son todas las novelas hasta España. Vamos 5, dijiste 10, vamos a ver. En literatura hispanoamericana, ¿cuántas novelas vienen? 2 también. En literatura hispanoamericana tenemos a Alejo Carpentier, una novela cubana que habla sobre la independencia de Haití, el reino de este mundo, el reino de este mundo. Y en literatura hispanoamericana tenemos también a Gabriel García Márquez. Y con Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Hasta ahí vamos 7 novelas. Dijiste 10, vamos a ver si champeas bien. Dijiste 10. ¿Cuál es la primera novela que se estudia en Perú? Así tienes que dominar tú la línea de tiempo. Orgullo y Prejuicio, no te malees, pues ni siquiera está en el prospecto. La ciudad de los perros no es en la última. Un mundo para Julius ya no viene. ¿Cómo un mundo para Julius vas a poner? Vamos, prospecto, ya te he resumido el prospecto. Bryce no está en el prospecto. Excelente, Jerry. La primera novela que está en el prospecto es Aves sin nido. Eso es lo que tienes que hacer, razonar, recordar la línea de tiempo y evaluar quién es el primero que hizo novela. Y en este caso, Clorinda Mato de Tormes. Es la primera novela que vamos a estudiar en el curso, Aves sin nido. Luego de Clorinda viene Chocano, no hay novela, viene Valdelomar, no nos pide novela, viene Guren, no nos pide novela, viene Vallejo, no nos pide novela, Ciro Alegría. Ciro Alegría Bazán. Y con Ciro Alegría, ¿qué novela tenemos que ver? ¿La recuerdas? El mundo es ancho y ajeno. Ah, y si ponemos a Ciro Alegría, ponemos a otro indigenista, o si prefieres le llamas neoindigenista. ¿Quién sería? José María Arguedas. Y con José María Arguedas tenemos Los ríos profundos. Ahí están tus 10 novelas, ¿cierto? Oye, pero te faltó una. Casi por una la hacías. Mario Vargas Llosa. La novela del último prospecto, correcto, la novela del último prospecto, claro, Conversación en la catedral. En el último prospecto no consideraban La ciudad y los perros. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de ambas también, no te preocupes. Pero la novela que considera el prospecto, Conversación en la catedral. Entonces, este es todo tu prospecto en cuanto a novela se refiere. Ahí nomás acaba, oye, son un montón, sí, pero ahí no acaba. ¿Qué? ¿Hay más novelas? No. ¿Cuántos libros de cuentos te pide San Marcos? ¿Cuántos libros de cuentos te pide San Marcos? ¿Cuántos cuentistas vienen en el prospecto? ¿Te das cuenta? Tú que estás acostumbrado a tradicional, a memorizarlo todo, ahora que tienes que razonarlo de otra manera, te cuesta, estás sufriendo, yo lo sé, estás sufriendo, estás tratando de recordar quiénes son cuentistas. Si hablamos de literatura universal, ningún cuentista. Si hablamos de literatura española, ningún cuentista. Si hablamos de literatura hispanoamericana, comenzamos con Jorge Luis Borges. Vamos en orden. Ojo, yo te estoy contando, quiero que te des cuenta de algo, yo te estoy poniendo los autores en orden de aparición, como si fuera una línea de tiempo. Hazlo igual, comienzas con Borges, comienzas con Borges. Borges es el primero, Ficciones y El Aleph, 2 libros de cuentos. En Hispanoamérica es el único cuentista. Y en Perú, Ribeiro sí, pero no es el último ni el primero.
Acá en Perú comenzarías ¿con quién? Abraham Valdelomar. Como libro de cuentos para prospecto, Valdelomar. El caballero Carmelo. Ahora sí, después de Valdelomar, obvio que hay autores que tienen cuentos como Vallejo con Paco Yunque, pero libros que están en el prospecto escritos. Ah, entonces ahí sí sería Julio Ramón Ribeiro. Y con Ribeiro, la palabra del mudo. Dime, ¿son todos o falta alguno? ¿Son todos o falta alguno? Falta, dime quién falta, pues. Edgardo Rivera Martínez. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. El ángel de Ocongate. El ángel de Ocongate. Y ahora sí tienes todo en cuento. 100 años de soledad está acá, es novela, 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 novela. Eso no es cuento. Ya está. Ahora, otra. ¿Qué más viene? Ah, en San Marcos te van a pedir leyenda. ¿Qué leyenda también? Claro, un libro de leyendas nomás. Esa no es ni novela ni cuento. Esa no es ni novela ni cuento. Gustavo Adolfo Bécquer. Y si hablamos de Bécquer, hablamos de las leyendas. Seguimos en épica, seguimos en épica. San Marcos te va a pedir crónica. Claro, la crónica también es épica. Tiene narrador que dice no logro diferenciar muy bien entre novela y cuento. Sí, para San Marcos solo es la extensión. La novela es más grande, el cuento más pequeño. Y si es intermedio, a veces le llaman relato, pero San Marcos no lo considera. Ajá, hermano Sayat, eso no. A ver, escúchame. Cuando yo me refiero a leyenda, cuando yo me refiero a crónica, me refiero a autores de prospecto. Los hermanos Ayar no es ni un libro ni un autor de prospecto. Los hermanos Ayar apareció por primera vez en la crónica de Juan de Betanzos, Suma y narración de los incas. Pero Juan de Betanzos no está. Mi lucha tampoco está dentro del temario de admisión. Blanca Varela hace cuento, hace épica, te pregunto, me estás preguntando por Blanca Varela. Obviamente que no la voy a poner acá. Ahora, crónica, el Inca Garcilaso de la Vega. Y si hablamos del Inca Garcilaso, comentarios reales, aunque en realidad son dos crónicas, comentarios reales, y la otra parte se llama Historia General del Perú. Y tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala. Y con Felipe Guamán Poma de Ayala tenemos Nueva Crónica o Nueva Corónica, si prefieres, y Buen Gobierno. Esas son las dos únicas crónicas que están en el prospecto. Ya, dime, ahora sí, por fin acabó épica. No, te falta uno. ¿Qué falta? Fábula. No, no hay ninguna fábula formalmente para el examen. ¿Qué falta? Este hombre inventó una especie que la historia le llamó tradición. Ah, ya, pues solo hay uno, solo hay uno. Ricardo Palma, nos faltaba él, pues, tradiciones peruanas. Ya está, ya está. Ahora sí, señores, eso es todo épico. Pregunto, ¿qué tal está así el género épico? ¿Se entiende mejor? Déjame respirar. ¿Se entiende mejor? ¿Cómo que volaste? Te estoy dibujando todo el prospecto. ¿Por qué vas a volar? Te estoy poniendo todos los autores, todos los autores. ¿Está bien? ¿Se entendió? Eso es épico, ¿sí? Perfecto, muy poco, dice. Ya. Sigo, obvio que sigo, obvio que sigo. Ya está. Vamos. El épico es el más complicado. El lírico y el dramático es facilito. Mi hoja se llenó, dice. Ahora, buena pregunta, Cristian. ¿Se tendría que leer todos los libros? Si quieres hacerlo, hazlo. Pero yo te recomendaría que los leas después de ingresar, no antes. ¿Por qué? Porque tienes muchos cursos que estudiar y leer un libro te toma tiempo y lo que pregunta San Marcos no te pide que leas el libro. ¿Qué dice novela, cuento, leyenda? Ajá, excelente, te voy a responder en este momento. ¿Por qué los he puesto aparte? Porque la novela, el cuento, la leyenda, la tradición son formas narrativas, pero para San Marcos se llaman épicas, ¿correcto? Para San Marcos se llaman épicas. Claro, solo es cuestión de organizarte. Si te logras organizar, yo te recomendaría que ahí sí leas. Ahora, porque el hábito de lectura te va a ayudar con las preguntas de eco, pero todo depende de ti. Pero no es que sea obligado leer, eso sí que no. Si lo quieres hacer, genial. ¿Listo? Ahora, vamos. Género lírico, género lírico, género lírico. Son más de 100 páginas, obvio. Son más de 100 páginas en la mayoría de estos libros. Ya, vamos. Escucha.
En el género lírico, en el género lírico, vamos a ver si nos quedamos sordos acá por la bulla. Te decía, en el género lírico hay un detalle que tienes que saber. Se puede clasificar el género lírico, pero, escúchame, ya luego me cuentas si lo vas a leer o resumen, pero calma. En el género lírico se puede clasificar, pero la mayoría de las obras que están en el prospecto no las puedes volver clasificables. ¿Cómo es eso? Te explico. Vamos paso a paso. Primero, si yo hablo del género lírico, eso sí es fácil. El género lírico es un género subjetivo, en donde predomina la primera persona. Predomina, pero no todas las obras del género lírico están en primera persona. Piensa en el poema Masa de Vallejo, está en tercera. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino a ser un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. No está en primera, ¿te das cuenta? Otro, exacto, el género lírico refleja el mundo interior del autor. ¿Qué significa? El autor pone mucho de sí dentro. El autor pone mucho de sí dentro. Es el único género donde el autor se mete en el libro. En el género épico, el autor no puede entrar en el libro. En el género lírico, el autor sí se mete en el libro. Hay mucho de él adentro. Por eso es que el género lírico es el género sentimental. En el género lírico no hay narrador, hay voz poética. En el género lírico lo que tenemos es el yo poético o voz poética. ¿Por qué digo voz poética? Porque no todos los poemas están en primera persona, por eso no le pongo yo. Que dice, en el género épico, el autor es extratextual. En cambio, en el género lírico, en el género épico, el narrador sí es intratextual. El que se mete en el texto es el narrador, el autor no. Son distintos, son distintos. En cambio, en el género lírico, el autor sí interviene. Si, por ejemplo, alguien te manifiesta algo, claro, el poeta interviene, pero no es necesariamente él, sino que tiene mucho de él. Yo te lo planteo de la siguiente manera. Si una persona escribe algo así como esto, escucha, a partir de este mismo instante, tú y yo seremos dos extraños. Por estos pocos días, quién sabe cuántos años, yo seré en tu recuerdo como un libro, uno de esos de los que nunca nadie confiesa haber leído. Y así mañana al vernos en la calle bajaré la cabeza y me cambiaré de acera o encenderé un cigarro como si no te viera. Y pasarán los meses y tendrás otro amante. Y como eres bonita, sentimental y fiel, quizá pasando el tiempo te casarás con él. ¿Qué podré decirte? Serás la esposa honesta que abanica al marido cuando ronca la siesta. Y se pasa la noche doblando almohadas y llenando crucigramas hasta que llega un día lluvioso y recordarás un día en que también llovía y en que estuvimos juntos, y no te pondrás aquel traje azul de terciopelo verde con adornos de encaje, o harás un gesto mío, tal vez sin darte cuenta, doblando la almohada con mano soñolienta, y domingo a domingo cuando vayas a misa, de la casa a la iglesia, se borrará tu sonrisa. Y morirás un día como toda la gente, y voces que aún no existen sollozarán tu nombre y cerrarán tus ojos los hijos de otro hombre. Dime, ¿crees que el autor no se mete ahí? ¿Crees que el autor no está dentro? ¿Te das cuenta? O sea, ahí tú no puedes mantenerte al margen de lo que estás diciendo. Eso es obvio, tanto así que hasta afloraste trauma. Vamos, volvamos. Si hablamos nosotros del género lírico, ya están sufriendo en el Zoom. Si hablamos nosotros del género lírico, vamos a tener 6 tipos de especies líricas. Atento, por ejemplo, en el género lírico se suele hablar de una oda. La oda es el himno. Con oda solo se menciona a veces a Melgar. Se suele hablar de la égloga. La égloga es un poema bucólico, es decir, un poema pastoril. Se suele hablar de la elegía, el tono elegíaco. Con la elegía siempre se habla de Manrique, ¿no? El poema fúnebre. Se suele hablar, por ejemplo, del epigrama. El epigrama es un poema de humor, de sátira. El epigrama es un poema de burla. Se suele hablar de la epístola. La epístola es una carta en verso, y se suele hablar de un madrigal, que es el poema amoroso. Algunos de estos términos suelen venir en algunos capítulos, no en el tema de géneros, ¿correcto? No en el tema de géneros, sino dentro del capítulo. Cuando hablas de Melgar mencionas la oda, cuando hablas de Garcilaso mencionas la égloga,
pero no todas las obras líricas las puedes clasificar así. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a ponerte las líricas aparte, solo para tener los nombres de los poetas y a ver cuál se puede clasificar. ¿Te sabes los nombres de los poetas líricos que vienen en tu examen en orden? ¿Cuál es el primer poeta que viene en tu examen? El primer poeta lírico en literatura universal, ninguno. Así de frente, ninguno. Entonces, ¿quién sería el primero? Garcilaso, el que hace las églogas. Garcilaso de la Vega. Este es el primer lírico que viene en tu examen. Y si hablamos de Garcilaso de la Vega, hablamos de las églogas. A ver, ¿por qué no se puede? Porque no todos encajan. Algunos sí, pero no todos. Por ejemplo, intenta poner a Blanca Varela en alguna clasificación de esta. No entra. Intenta poner a Vallejo en alguna clasificación de esta. No entra. Algún poema entrará en cada uno, pero de manera global es muy variada su temática. Por eso te digo que no se puede clasificar así, no es tan fácil. Entonces, Garcilaso de la Vega, Salicio de Morosos es lo primero. Segundo poeta lírico que viene en literatura universal, Garcilaso de la Vega y Gustavo Adolfo Bécquer. Ahí sí hay madrigales. Acá sí, este sí se puede clasificar como madrigales. Las rimas. Profe, pero ya puso acá Bécquer, Leyendas es un libro, Rimas es otro libro. ¿Qué dice? No, no sé qué digo, cuéntame. Ah, Salicio y Nemoroso, Salicio y Nemoroso. Ya, otro. Tenemos, por ejemplo, nosotros acá en literatura hispanoamericana a Rubén Darío, Rubén Darío. Con Rubén Darío, Azul también. Por ejemplo, tenemos en literatura hispanoamericana a Pablo Neruda, el libro que él considera el prospecto, 20 poemas de amor y una canción desesperada. También es lírica. Y eso es todo. Falta Perú. En Perú, el primer poeta lírico, Mariano Melgar Valdivieso. Los Yarabíes, poemas amorosos. Tenemos también en Perú, más adelante, costumbrismo no hay poeta, romanticismo no hay poeta, realismo no hay poeta, en el modernismo, José Santos, Chocano, Alma, América. Luego hay dos posmodernistas y uno de ellos es poeta, José María Eguren. Y con Eguren, ¿qué tenemos? Simbólicas. Hoy se casa el duque Nuez, viene el chantre, viene el juez. Luego viene Vallejo. Con Vallejo, todos sus poemarios, ¿ya? Voy a poner Heraldos Negros, pero también sería Trilce, también sería España, parte mi este cáliz, también sería Poemas Humanos. Sobre él es un caso especial, Jerry, eres el último que voy a mencionar. Dame un segundito. Quevedo no está en el prospecto, Quevedo no está en el prospecto. Y nos vamos luego a Blanca Varela, Canto Villano. Y acabo. Estos son todos los autores líricos del prospecto. Creo que te das cuenta que hay más épicos que líricos. Generación del 60 no viene. Solo Vargas Llosa lo consideras. No viene Javier Heroda, Antonio Cisneros. No, no, no. Entonces date cuenta. Aquí está la mayoría. Oye, pero falta el tercer género. ¿Y el tercer género para San Marcos cuál es? El género dramático. Vamos a plantear un poco el género dramático. Y si hablamos del género dramático, lo definimos rápidamente. Y dentro del género dramático, nosotros tenemos que el género dramático es aquel que tiene que ver con una puesta en escena. ¿Qué significa que el género dramático se vincule con una puesta en escena? Que el género dramático se vincula con la representación. El género dramático es el único género que sale de la obra. El género dramático es el único género que se representa en un escenario. Así como el lírico es el único donde el autor entra, el dramático es el único donde la obra sale. Y es acá donde vamos a tener una composición en diálogos. Pero un momento, yo sé que sabes, pero por si acaso, distingues un diálogo teatral de un diálogo narrativo, ¿no? O épico, mejor dicho. Distingues los diálogos, ¿no? Sabes diferenciar un diálogo épico de un diálogo dramático. Porque si no me vas a decir que Dostoyevsky es dramático y ahí sí estás grave. Habla que Dostoyevsky no es dramático, obvio que no, ya lo hemos visto en épico. A ver, voy a poner esto acá, a veces me gusta hacer horror al vacío, perdóname, pero es que eres un ciclo intensivo. A ver, mira, lo voy a poner por acá. Yo tengo mi página, y en esta página yo tengo lo siguiente. Rayita, hola, dijo ella. Rayita, hola.
respondió. Esto que tienes acá con rayitas, eso es épico, ¿correcto? Eso es épico, exacto. A esto le llamas diálogo épico. ¿Por qué? Porque ese diálogo tiene un narrador, Hay alguien que está citándolos. En cambio, si tú hablas del género dramático, sería Romeo, 2 puntos. Julieta, 2 puntos. Ah, tienes que poner el nombre del interlocutor como si fuera un guión. Exacto. Esto es dramático. El dramático es donde colocas el nombre. Si no tienes el nombre y solo tienes rayitas, eso no es diálogo teatral. Ese es narrativo o épico. ¿Listo? Ahora sí, composición en diálogos. Entonces, como no hay narrador, es objetivo. Y como cada personaje se expresa desde adentro, es subjetivo. El género dramático es objetivo y subjetivo al mismo tiempo. El género dramático, igual que el lírico, igual que el épico, igual que cualquiera, puede estar en verso o puede estar en prosa. Cualquier género puede estar en verso o puede estar en prosa. ¿Listo? Si hablamos del género dramático, rápido, 3 especies para tu examen. Tenemos la comedia. ¿Cuál es la única comedia que está en el prospecto? Ah, Manuel Asensio Segura. Ñacatita. Es la única comedia del prospecto. Tragedia. ¿Cuántas tragedias te pide el prospecto? La primera tragedia que te pide el prospecto es Sófocles, Edipo, Rey. La segunda tragedia que te pide el prospecto, William Shakespeare, Romeo y Julieta. Y la tercera tragedia, solo son 3, que te pide el prospecto, dímela tú, por favor, dímela tú, te estoy esperando. Bodas de sangre, excelente, excelente. Exacto, Adrián, objetivo porque no tiene narrador y subjetivo porque cada personaje se expresa desde su subjetividad. Es a la vez un paralelo. Sí, acá sería Federico García Lorca. Y acá tenemos Bodas de sangre. Y tú sabes que la mezcla entre comedia y tragedia se conoce como el drama. Hay problemas, pero vivieron felices por siempre. Y si hablamos de drama, tienes a Pedro Calderón de la Barca, y con Pedro Calderón de la Barca tienes La vida es sueño, la historia de Segismundo, y tienes un drama anónimo quechua, Ollantay. Y con eso tienes todas las obras dramáticas del prospecto. Repito, el género épico es el que viene más. Pero para acabar, acá está casi todo el prospecto. ¿Que no está todo? No, no está todo. Y Jeremy me hizo la pregunta hace un momento. Jeremy me la acaba de hacer ahora. Exacto. ¿Y González Prada? Muy bien. Para San Marcos solo vienen 3 géneros, pero existe lo que se conoce como el género expositivo. Este género expositivo que viene en otras universidades, San Marcos lo considera como un género extraliterario, es decir, como la oratoria, paralelo a la literatura. Pero San Marcos considera a un autor dentro del género expositivo, Manuel González Prada. ¿Por qué? Porque lo que te piden de González Prada es páginas libres. Y páginas libres no es novela, no es cuento. Páginas libres, ¿qué cosa es? Ensayo. Ensayo. Y con esto, ahora sí tienes todo el prospecto dividido en géneros. Pregunto, ¿se entendió? Simplemente si hay un fragmento que tiene rayitas, claro, es épico. Al ojo, eso es épico. Muy bien, perfecto. Fotex, sí, Fotex. Ya, te están tomando el pantallazo. Paciencia, un ratito, paciencia, un ratito. A ver, espérate que estamos poniendo filtro en la cámara. A ver, ahí está. Ahí está. Profesor, ¿puede repetir lo de autor y narrador en el género? Ya, te cuento. No, 7 ensayos no están en el prospecto. El autor es la persona que crea la obra literaria. El autor es un personaje real. Todo lo que es real es extratextual. En cambio, el narrador es un ser ficticio creado por el autor para contar la obra. El narrador vive adentro del libro. A veces participa de los hechos, a veces no, pero el narrador es intratextual. Mientras que el autor es un personaje real, el narrador es un personaje ficticio.
El autor no, nunca puede ser narrador. Lo que puedo hacer es crear un narrador que tenga mi nombre y que se parezca a mí, pero no soy yo. Dante Alighieri de verdad no se fue al infierno. Creó un narrador llamado Dante, nada más. ¿Cómo se llama el que habla en una obra teatral? Ah, ya, es un personaje más que se llama narrador. Pero si tú miras el guión, es un personaje, porque dice narrador, dos puntos. Así sea una voz en off, el narrador de la obra teatral es un personaje, porque él no presenta los hechos. Él habla como los demás personajes, nada más. ¿Listo? El género lírico también puede estar en prosa, lo dijimos, Platero y yo, por ejemplo, está en prosa. La Casa de Cartón de Martín Adán está en prosa. Ya está, ahora sí, vamos, vamos. ¿Qué tal manera de iniciar el día? Uy, uy, salud. ¿Qué tal manera de iniciar el día? Iniciamos el día, pero con fuerza. Monólogo, el monólogo puede ser épico o puede ser teatral también, depende cómo lo presentes. A ver, ya está. Primer día y ya tienes como 4 pizarras, creo, ¿no? Vamos a ver. Iniciamos con fuerza. Nos falta un último punto y con esto te sale toda la separata. Nos falta recordar qué es lo que pide San Marcos en figuras literarias. Y con eso creo que ya te salió todo. Igual ya la estás marcando, ¿no? Como eres un ciclo intensivo, tienes que asumir la actitud de un ciclo intensivo. Ya le tomaron foto, no te preocupes, ya le tomaron foto. El dramático es personal e impersonal a la vez, porque el dramático es objetivo y subjetivo. El dramático es impersonal porque nadie lo narra, pero es personal porque cada personaje se expresa. Cada personaje asume la voz, por eso es una representación. Bueno, te decía, tú tienes que asumir la postura de un estudiante intensivo. Por ejemplo, un estudiante intensivo, al menos en mi curso, espero así, viene a la clase ya revisando todas las preguntas y de preferencia marcándolas. Es solo para aclarar dudas. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque así demoramos menos, porque tú sabes que las preguntas son muy grandotas. ¿Alguna mnemotecnia para aprender todo eso? Oye, no hay nada que aprender, solo es épico, lírico y dramático. Te he hablado de 3 géneros. Lo único que hemos hecho es clasificar las obras. Eso se llama cultura general. Claro, he resumido todo lo que vamos a estudiar en el curso. Obvio que sí, pero lo he clasificado por género para que no te confundas. Por ejemplo, ya no me vas a preguntar, profe, ¿y Sófocles, Edipo Rey, es tragedia, epopeya? ¿Qué es? Obviamente ya lo tenemos. Lo he puesto ahí para que no dudes. Exacto, es cultura general. La primera clase es cultura general. Ah, ya me estás dando las claves. Espera, primero te explico esto y me das las claves. A ver, figuras literarias. Rápidamente, 6 figuras nomás te pide San Marcos. Nada más, ¿cierto? Sí, tan poquito, sí. 6 figuras te pide San Marcos. De estas 6 figuras, nosotros tenemos que recordar sus ejemplos y sobre todo cuáles son los casos especiales. Digo casos especiales porque esos son los que a veces suelen venir en atención. Vamos a plantearlos de la siguiente manera. Mira, rápidamente, si hablamos nosotros acerca de las figuras literarias, la primera que vamos a considerar en el examen es la metáfora. Tú sabes que la metáfora se define como comparación, así, comparación implícita. ¿Qué significa esto? Una metáfora es una comparación que no va a tener un conector comparativo. Una metáfora, claro, no va a tener un nexo. Entonces, nosotros sabemos que si tú hablas del verbo ser como un atributo, esto es una metáfora. Pero un atributo con frase nominal. Te explico rápidamente. Esta es la famosa metáfora A es B. Así viene en examen de admisión a veces, ¿no? San Marcos no usa esos términos, pero igual los menciono. A es B. ¿Qué significa? Esta metáfora sería, por ejemplo, si yo digo, el viento de la noche es poesía. Ojo, no interesa si tiene o no tiene sentido, no interesa si lo entiendes o no lo entiendes. Si hay un verbo ser y una frase nominal, esa es metáfora, al ojo. ¿Listo? Ah, ten cuidado con las conjugaciones del verbo ser. Si yo digo, por ejemplo, eres noche. Esto es una metáfora. ¿Por qué? Sujeto tácito y el verbo ser, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, serás
serás dolor y herida. En este caso, serás también es verbo ser. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, ahora soy un volcán apagado. Fui también es una metáfora porque es el verbo ser. Las conjugaciones del verbo ser no las debes confundir. ¿Listo? Siguiente, ten cuidado con el juego de la negación. Si yo digo, por ejemplo, no fui aire, sino fuego. Esto también vale como metáfora, porque lo que yo estoy diciéndote es que yo fui fuego, ¿cierto? Si yo fui fuego. Ahí está. Otro, también esta metáfora se puede expresar con una coma. Yo puedo decir, por ejemplo, la noche, coma, sombrero del día. ¿Qué estoy diciéndote? Que la noche es el sombrero del día. Es como una aposición. ¿Te das cuenta? Eso también es metáfora. Yo puedo decirte, por ejemplo, la casa, coma, refugio caluroso. Te estoy diciendo que la casa es un refugio caluroso. También, no le vamos a llamar coma elíptica. Para empezar, San Marcos no considera la elipsis dentro de esto, sino le podríamos llamar más bien coma explicativa, porque si te das cuenta, más que omitir un verbo, lo que estamos haciendo es colocar una aposición al costado. Es como que yo te diga, mi prima, coma, ángel encantador. Es una aposición, ¿te das cuenta? No es una elipsis, no es una elipsis. Pura e impura no viene en San Marcos, no te compliques, es lo mismo, es lo mismo. Se le llama pura o impura dependiendo si colocas el verbo ser o no colocas el verbo ser. No te compliques la vida. Ahora, otro detalle, lo que nosotros vamos a llamar, entre comillas, una metáfora pura, o también se le va a llamar pues una metáfora nominal, es lo que se conoce como A en lugar de B. San Marcos tampoco utiliza este término. San Marcos dice que esto se llama en realidad expresión metafórica. Ese es el nombre que usa San Marcos. A la primera le llama metáfora y a la segunda le llama expresión metafórica. ¿Qué es la expresión metafórica? La expresión metafórica es cuando tú vas a colocar solo una frase nominal, ya no una oración. Si yo digo, por ejemplo, la dulce espera es una metáfora que alude al embarazo. Si yo digo, por ejemplo, tus ventanas del alma es una frase nominal que representa a tus ojos. Si yo digo, por ejemplo, las perlas de tu boca es una frase nominal que representa a tus dientes. ¿Te das cuenta? Esto es lo que se conoce como expresión metafórica. ¿Listo? Eso es lo único que viene en metáfora. Considerar verbo ser, la coma y el reemplazo de uno por otro término. Nada más. Eso es todo lo que consideramos de metáfora. Un ejemplo que tiene que ver con el quiz que te tomaron en la mañana. ¿Te acuerdas en esa pregunta que el ministro de Hacienda tendría que hacer unos pequeños ajustes? Y pequeños ajustes significa reducción, ¿no? Obviamente ese eufemismo para San Marcos es metáfora. Sería una metáfora, más que un eufemismo, una metáfora. Por ejemplo, ¿qué te parece si tenemos que hacer unos sacrificios para ingresar? Pues no, al decir una cosa con otras palabras siempre va a ser metáfora y sería A en vez de B, claro, o A en lugar de B, siempre. Ahora, obviamente hay algunas que son irónicas, como te invito a mi casa a ver Netflix, guiño, guiño, ¿no? Algo así, eso no es tanto, ¿ya? Claro, una ayudadita, ¿cierto? Claro, también, sería una expresión metafórica. Bueno, vuelve para acá. El símil, rápidamente para terminar, si hablamos del símil, el símil es una comparación explícita. ¿Qué cosa es una comparación explícita? Es aquella que puede tener hasta 3 nexos. ¿Cuáles son los nexos? El nexo cómo, el nexo cuál y el verbo parecer. El verbo parecer. Eso es un símil. Si hablamos nosotros del cómo, el cómo viene a ser en este caso una comparación que puede tener verbo ser. Por ejemplo, yo te puedo decir lo siguiente.
ella es. Ahí está la metáfora. Pero le pongo como, maté la metáfora. Ella es como la noche. Ah, entonces, si yo le pongo un como junto al verbo ser, se anula la metáfora. Pero también puede ser otro verbo. Por ejemplo, ella duerme, ya no es el verbo ser. Ella duerme como, ¿cómo que duerme? ¿Cómo que duerme? Como gato. El 80% del día, ¿no? Ahí está. Eso también es un símil. Ahora, el símil también puede ser acá, la miró cual. La miró cual lobo cazador. Ahí está, tu amigo el que no perdona nada, ¿no? La miró cual lobo cazador. La miró cual pollito a la brasa. Ahí está. Ese es un símil. Por ejemplo, puede ser también acá, ellos parecen. ¿Qué parecen? Ten cuidado con esto, tanto con el verbo ser como con el verbo parecer. Para que haya metáfora, tienes que usar una frase nominal y no un adjetivo. Si yo te digo, ella parece feliz, eso no sería, ¿cierto? Es como que yo te diga, ella es triste, esa tampoco es metáfora. Tiene que haber una frase nominal. Tiene que haber, ajá, qué triste. Ya, ellos parecen, y acá, por ejemplo, puedo poner parecen demonios. Ahí está, ahí hay una frase nominal. Listo. Ahora, lo que me preguntaste, igual que, yo te planteo lo siguiente, semejante a, igual que, podrían ser similares, pero nosotros nos basamos en lo que dice San Marcos. Y San Marcos hasta ahora, en la pre, solo ha preguntado con estas tres. Antes era solo cómo, y luego le añadió cuál y le añadió parecer. ¿Listo? Le añadió cuál y le añadió parecer. Pero los otros, ella es igual que, no, pues, ¿listo? Con parece nunca habrá metáfora, no, parece símil, símil. Pero, repito, siempre tiene que haber frase nominal, frase nominal. Su amor cautivante como rosa, claro, pues, pero estás diciendo cómo. Cautivante, ojo, su amor es cautivante, por decirlo así, como rosa. Ahí está la frase nominal. Dolorosa como espinas también. Está bien, está bien. Ahí sí tienes el como bien puesto. Mariposa del sueño, te pareces a mi alma. Ajá, mariposa del sueño, te pareces a mi alma. Verbo parecer, ¿cierto? Verbo parecer. Tú te pareces a mi alma. Hay dos frases nominales. Mi alma es una frase nominal. Ahí está. ¿Cuán? No, cuán significa cuánto, cuán significa cuánto. Ahora, otro, tienes acá hipérbole. Si hablamos del hipérbole, el hipérbole es una exageración. Si hablamos de exageración, tú ya sabes que es una exageración, ¿cierto? Por ejemplo, me duele el pelo, por ejemplo, me duele la vida, por ejemplo, puede ser muero de hambre, muero de sed, muero de sueño, me quedé sin aliento. Y también las comparativas, más dura que el mármol, más fría que el hielo, más lenta que tortuga. A eso le vamos a llamar nosotros hipérbole. ¿Listo? Hipérbole. Me duelen los bolsillos. Esa más podría ser una metáfora, pero sí se entiende como hipérbole. Para San Marcos sí sería un hipérbole. Anáfora. Si hablamos nosotros de anáfora, la repetición del inicio. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Esta es la anáfora común, la anáfora común. Ahora, si tú vas a San Marcos, tienes que saber dos cosas. Primero, que la anáfora puede estar en prosa, ¿correcto? El más que, claro, es una comparación hiperbólica. Es válido, ¿por qué? Porque es grado comparativo de superioridad. Eso sería válido. Ahora, no viene San Marcos, no viene San Marcos, sí te acabo de leer Olenka, eso no. A ver, te lo explico rápido. La anáfora, si yo digo, por ejemplo, yo, y te pongo 3 versos, y otra vez digo yo, y te pongo 4 versos, y digo yo, esto es anáfora para San Marcos. La anáfora no tiene que estar seguida, no tiene que estar seguida. Siguiente, si yo digo, por ejemplo, el día es gris en Ica y la noche triste, punto seguido. El joven caminaba por la calle. Esto también es anáfora para San Marcos. ¿Por qué? Porque las dos oraciones comienzan con la misma palabra. Anáfora en prosa. ¿Listo? Tienes acá también el hipérbato.
Y tú ya sabes que el hipérbaton es solo desordenar la oración. Si comienza con una preposición, es hipérbaton. Del salón en el ángulo oscuro. En la noche tenebrosa te vi, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es un hipérbaton. Cuando comienzas con una preposición. De, con, hasta, dónde. Cuando colocas el sujeto después del verbo. Volverán las oscuras golondrinas. Eso también es un hipérbaton, porque comienzas el sujeto o colocas el sujeto después del verbo. Ahí vamos a considerar hipérbaton. No es hipérbaton cuando mueves el adjetivo o cuando mueves el determinante. ¿Por qué? Porque siguen siendo sujeto. Es hipérbaton cuando mueves el orden sujeto, verbo, complemento. Ese es el orden que tienes que romper. Claro, marchitará la rosa el viento helado. Debería ser el viento helado marchitará la rosa. Y por último, para San Marcos hay dos tipos de epíteto, pero siempre viene uno. Para San Marcos tenemos el epíteto adjetivo, un adjetivo propio o intrínseco, es decir, yo digo la palabra noche y la noche es oscura, eso es un epíteto, la noche es negra, eso puede ser un epíteto, la noche es fría, eso es un epíteto, pero si yo digo la noche aburrida, esto no es un epíteto. Si yo digo, por ejemplo, la noche rosa, esto no es un epíteto. ¿Te das cuenta? Una cualidad propia o intrínseca. A eso se refiere, a eso se refiere. Y el otro epíteto es el que se asocia con los apodos. Y siempre San Marcos coloca ejemplos de mitología griega. Aquiles, el de los pies ligeros. Ahora sí, con esto ya está. Todas las claves para acabar. Uy, me están llamando, perdón. Ya está, no estoy para nadie. A ver. Domador, claro, bueno, en realidad domador de caballos se le dice a todos los troyanos. A todos los troyanos. Héctor sería el de tremolante casco. ¿Ya está? ¿Tienes las claves? Háblame. ¿Tienes las claves? Sí, a ver. 1. Si te dice que la vida pasa como un raro espejismo, sería beso. Perfecto. 2. Si te dice que es lo correcto respecto al género dramático, está pensado para ser actuado en un escenario. Perfecto. 3. Tu corazón encierra en un círculo es una bocina prohibida. ¿Qué sería? Metáfora. 4. Encierra como la luna ascendía entre nosotros. ¿Cómo? Sí, no hay ninguna duda en esas. 5. Sobre el género dramático. ¿Es objetivo en la representación? Sí, porque no tiene narrador. ¿Utiliza diálogo y movimiento? Sí. Las obras están compuestas en prosa, no, prosa o verso. Y el rapsoda es épico, el rapsoda es épico, sería la B. 6. Si te dice, la pregunta te dice, una característica que distingue la épica de la lírica. Te están pidiendo un rasgo de épico. Si te piden un rasgo de épico, narración o descripción. ¿Cuál sería la clave? Narración o descripción. La clave sería la letra C. La letra C. Obviamente la objetividad no es del todo, pero en las preguntas las podemos aceptar. 7. Si te colocan un fragmento del Reino de este mundo de Alejo Carpentier, no leas el fragmento, busca narración y descripción, nada más, narración y descripción. La clave es la letra A, al ojo. 8. Derrotada musa legendaria, las musas son legendarias. La noche es oscura. ¿Cómo se llama eso? Epíteto. 9. La gloria del ocaso era es verbo ser, era un purpúreo espejo. Los espejos no son púrpura, eso no es epíteto. Un cristal en llamas, era. ¿Qué tenemos? Metáfora, perfecto. 10. Si te ponen Clitemnestra, 2 puntos, Orestes, Clitemnestra, Orestes están conversando, ¿qué sería? Diálogo y movimiento, casa. 11. Sobre el género lírico, únicamente en verso, falso. Emoción personal, sí. Narra, falso. Subjetividad, sí. Avión. 12. Un dolor jamás dormido, una gloria nunca cierta, una llaga siempre abierta, es amar sin ser querido. Hay 3 figuras literarias. Hay anáfora, una. Hay metáfora, es, y hay hipérbaton. En la clave solo hay 2. Así viene San Marcos. Te ponen 3 y la clave solo hay 2. Metáfora y anáfora, pero no te olvides del hipérbaton. 13. El género manifiesta emoción personal. Ya pues, el único género que manifiesta emoción personal es el lírico. 14. Si me pones suegra, 2 puntos, mujer, 2 puntos, busca la clave que diga diálogo. Busca la clave que diga diálogo. La clave D.
15. Todo el mundo huye de mi corazón. Subraya todo el mundo. Hipérbole. Porque parece un cocodrilo. Subraya parece. Símil. Todo el mundo, subraya hipérbole. Dice que no soy un hombre sino un árbol. Soy un árbol. Metáfora. Hay hipérbole, hay símil y hay metáfora. Busca la clave, busca la clave. Solo hay dos figuras, símil y metáfora. Pero no olvides que también hay hipérbole. 16. Lado oscuro. Allá, ¿cuál es epíteto? Lado deslizo, oscura sombra. Ya salió, pues. ¿Cuál es el único epíteto? Oscura sombra. La sombra es oscura. La 17 es un fragmento de Ribeiro. ¿Qué característica del género hay? Busca narración y descripción. Solo busca narración y descripción. ¿Cuál sería la clave? Casa, ¿cierto? Casa. ¿Cuál es el símil en la 16? La palabra parece. La palabra parece. Ah, no, en la 16 símil. No, no hay símil. ¿Qué hablas? En la 16 no es símil, es el epíteto, el epíteto, el epíteto. La pregunta te está pidiendo un epíteto en la 16. Ah, la 15. En la 15 el símil parece un cocodrilo. Cuando dices parece un cocodrilo, parecer es un símil. ¿Listo? A ver, la 18, el mernora, diálogo, diálogo. ¿Por qué sibilantes no sería epíteto? Porque sibilantes viene de sibila y sibila tiene que ver con predecir, dar augurios. Y una voz profética, la profecía no es una característica de la voz, ¿te das cuenta? A ver, acá sería la letra C, claro, la letra C. 19. Muramos, muérete, y luego lavad vuestro esqueleto cada día. O sea, después de muerto sigue lavando. Estás exagerando. No me hagas caso. Un ave coge un déspato, una mancha espantosa. Repites una y una. Hipérbole y anáfora. La clave sería la letra C. La exageración está en el hecho de la idea de seguir lavando después de muerto. ¿Listo? Ahí, y si dirías sibilante, ahí sí es epíteto, sibilante voz, ¿no? Claro que no. La voz no necesariamente es sibilante. Ah, silbante. Silbante es otra cosa. Para empezar, te imagino que silbante me viene de silbido. No sé en qué medida podría ser un epíteto. En el caso de silbido, silbido con la voz. Ahora, 20. ¿Cuál marcaste en la 20? Lírico describe, no describe. Divina Comedia está escrita en verso, en decasílabo. Género lírico, no. Drama quechua, sí. Odisea, sí. Casa. Y con eso tienes todo. ¿Estaba fácil o no? Diferencia entre anáfora y polisíndeton. El polisíndeton puede estar en una sola línea, el cual no viene en San Marcos. Y te vi, lloré y recordé y miré. En cambio, la anáfora es al inicio de dos versos u oraciones. Puede haber anáfora y epíteto si los versos comienzan con la I. Las dos figuras serían anáfora y epíteto. Pero, pero polisíndeton. Pero polisíndeton no viene. ¿Listo? Ok, señores. Así terminamos. Claro, todas estas son preguntas Todas estas son preguntas pre. Listo, señores. ¿Puedo explicar la 17? A ver, ¿cuál era la 17? ¿Cuál es tu duda en la 17? Ah, ya. Simple. Si te dicen qué característica del género épico, no tienes que leer el texto. Lo único que tienes que saber es, cuando te dice género épico, inmediatamente narración y descripción. Nada más. Y entonces, sin leer el texto, narra sucesos y alterna descripciones. Por eso te sale épico. ¿Listo? La Divina Comedia es género épico. Ya está. Listo, señores. Lo dejo con Oscar. Metáfora. Excelente. Excelente a los que marcaron metáfora y anáfora. Un detalle, cuando comienzan las oraciones con las mismas palabras, o en este caso las proposiciones con las mismas palabras, es anáfora, es una oración compuesta. Sus cabellos son oro, es una proposición, su frente, campos elíseos, sus cejas, arcos del cielo, son diversas proposiciones. ¿Listo? A ver, siguiente pregunta. El género lírico expresa, por ello podemos decir que es el género más al ojo, esa sí estaba facilita, subjetivo, no podías marcar la primera, no podrías marcar dramático, ¿cómo ibas a marcar eso? Eso estaba de más, tú lo has dicho. Perfecto, siguiente. A ver,
¿Qué figura literaria se emplea en los siguientes versos? Ya, te doy una pista, no puedes marcar epíteto. ¿Sabes por qué? Porque en verde nativo, verde es sustantivo, no es adjetivo. En verde de hierba, verde es sustantivo. En verde sencillo, verde es sustantivo. Verde de conciencia, verde es sustantivo. El que marcó epíteto no está distinguiendo un sustantivo de un adjetivo. La clave era anáfora, claro, la repetición verde, la repetición verde. Y algo más, a ver, ya pues... Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Está desordenada la oración. Y si está desordenada, volverán del amor en tus oídos. Dime qué cosa volverán a sonar. Las palabras ardientes del amor volverán a sonar en tus oídos. Ese sería el orden. Las palabras ardientes del amor volverán a sonar en tus oídos. Por eso es un hipérbaton. ¿Dónde hay epíteto? Palabras ardientes, es el único adjetivo, no puede ser epíteto, por eso no hay otra. ¿Listo? Era hipérbaton. Ya está. Listo, mis pequeños, espero que les haya gustado. He tratado de hacer un montón porque ustedes son ciclo intensivo. A mí me encantan los ciclos intensivos porque hay que subir el nivel, pero cada semana ven repasando. ¿Listo? Un gran abrazo y gracias por todo. Listo, Gina.